¿Sabías que millones de personas vendrán a México por el Mundial, pero terminarán hablando de su arquitectura? Cuando pensamos en un Mundial de fútbol, normalmente imaginamos goles, estadios llenos y aficionados de todo el planeta. Pero en 2026, México mostrará algo más que fútbol. Millones de visitantes llegarán a nuestras ciudades y, aunque muchos no lo sepan, también estarán recorriendo uno de los países con la identidad arquitectónica más rica del mundo. Desde monumentos históricos hasta arquitectura contemporánea reconocida internacionalmente, el Mundial será una vitrina global para el diseño mexicano. Y hoy vamos a descubrir por qué. Un Mundial no solamente transforma estadios, transforma ciudades enteras. Las cámaras de televisión mostrarán avenidas, plazas, monumentos, hoteles, espacios públicos y paisajes urbanos. Cada transmisión será una oportunidad para que millones de personas descubran cómo se vive y se construye en México. Lo interesante es que la arquitectura mexicana no tiene una sola cara. Es una mezcla de historia prehispánica, influencia colonial, modernismo y diseño contemporáneo. Y pocas ciudades reflejan esta diversidad como Ciudad de México. En el centro de esta historia se encuentra una de las obras más importantes de la arquitectura deportiva mundial: el Estadio Azteca, un recinto que ha sido testigo de algunos de los momentos más memorables en la historia del fútbol. Pero más allá del deporte, su diseño marcó una época. Su integración con el terreno natural permitió crear una experiencia monumental para los espectadores mientras reducía el impacto visual de una estructura de enormes dimensiones. Con las adecuaciones para el Mundial 2026, el estadio volverá a colocarse en el centro de la atención internacional. Y una vez más, será una de las imágenes más vistas del planeta. Sin embargo, el verdadero recorrido arquitectónico comienza fuera de los estadios. Los visitantes encontrarán una ciudad donde conviven edificios históricos con algunas de las obras contemporáneas más importantes de Latinoamérica. Museos, torres corporativas, bibliotecas, parques y espacios públicos forman parte de una identidad urbana única. México no solo será anfitrión de partidos, será anfitrión de experiencias. Cada calle, plaza y edificio contará una historia sobre nuestra cultura, nuestra forma de habitar y nuestra manera de entender el diseño. Y quizá, cuando el torneo termine, muchos visitantes regresen a casa recordando algo más que los resultados de los partidos. Recordarán la arquitectura mexicana. Esta será la primera entrega de una serie donde exploraremos la relación entre arquitectura y Mundial 2026. Analizaremos proyectos urbanos y estadios, descubriremos las obras que millones de personas conocerán durante el torneo. Porque el Mundial no solo se juega en la cancha, también se vive en las ciudades. Y la arquitectura será una de las grandes protagonistas. Si te interesa la arquitectura, el diseño y las ciudades, suscríbete porque en el próximo episodio analizaremos la historia arquitectónica del Estadio Azteca, hoy llamada Estadio Ciudad de México, y por qué es considerado uno de los estadios más importantes del mundo. Nos vemos en el siguiente video.